Dioses griegos, mitos y plantas. Parte 9. Átropo y la átropa belladona. El tiempo y la insensatez humana mutilaron nuestro cuerpo de piedra en el friso del Partenón. Pero no han podido acabar con la vida que supo infundirnos Fidias, el escultor ateniense nacido hace 2521 años. De 3 hermanas, solo yo, la mayor, he dado mi nombre a una planta. Me llamo Átropo. Y soy la Moira que se nombra en último lugar. La planta es la Átropa belladona. No la encontraréis en los jardines. Sus frutos contienen un alcaloide muy venenoso, la atropina. Estas atractivas bayas son verdes y de un negro brillante cuando maduran. La átropa es un arbusto perenne, nativo de Europa, norte de África y oeste de Asia. Crece en bordes de bosques y entre matorrales, generalmente en zonas calizas y en suelos algo húmedos y ricos en humus. Prefiere la sombra. Florece desde mediados de la primavera hasta principios del verano. Sus flores acampanadas son de color púrpura o morado con reflejos verdes. Hay una átropa de flor y frutos amarillos. La átropa se utiliza medicinalmente, pero una dosis excesiva provoca delirios y alucinaciones y es capaz de causar estados de coma y la muerte. Fue utilizada en el Antiguo Egipto como narcótico. En las orgías dionisíacas griegas, la átropa se utilizó como afrodisíaco. Los soldados romanos daban brillo a su mirada en las ofrendas a Minerva. Las romanas blanqueaban su cutis y dilataban sus pupilas con una infusión de sus hojas, de ahí el sobrenombre de belladona. En la Edad Media, la átropa se relaciona con la alquimia. Es una de esas hierbas llamadas de brujas. Nuestra naturaleza no está clara para algunos artistas. Homero suele hablar de la Moira en singular. Solo en una ocasión se refiere a nosotras en plural en la Ilíada. Las Moiras han dotado al hombre de un corazón capaz de arrostrar penalidades. En la Odisea nos llama las hilanderas, clocés. Hesíodo dice que las Moiras conceden a los mortales, cuando nacen, la posesión del bien y del mal. En un primer momento, Hesíodo nos hace hijas de la noche, Nix para los griegos. Y más adelante se contradice a sí mismo diciendo que somos hijas de Zeus y de la titánide Temis, la justicia. Esta última versión va en la línea de sustituir los mitos originales matriarcales por los patriarcales, haciendo que prevalezca el dios olímpico. El poeta Píndaro no acepta esta última versión, ni el dramaturgo Esquilo, el historiador Heródoto o el filósofo Platón. Ellos consideran que fuimos nosotras, las Moiras, las que condujimos a Zeus ante Temis, la personificación, como decía antes, de la justicia. Zeus no decidía el destino de los humanos. Los dioses dispensaban dichas, aflicciones, recompensas y castigos, pero no hacían sino responder a lo ya establecido de antemano por nosotras. A lo largo de los siglos, los artistas plásticos nos han representado infinidad de veces,
siempre con una rueca y un uso, en ocasiones con unas tijeras o una caja misteriosa, como mujeres hermosas, como melancólicas damas o como ancianas de aspecto amenazador. Pero nunca fuimos sanguinarias o crueles. Inflexibles, sí, e inamovibles en nuestros designios. Las moiras no personificamos la muerte, sino el destino. Sosteníamos el hilo que simboliza el curso de la vida. En nuestras manos estaba el devenir de cada ser humano, desde el inicio de su vida hasta el final. Decretábamos el futuro, lo que cada hombre o mujer conseguiría a lo largo de su existencia. El límite temporal de esta y su finalidad predeterminada eran exclusivamente de nuestra competencia. Encarnábamos una ley que ni los mismos dioses podían transgredir. Nuestro poder era mayor que el de las demás divinidades. Todo lo que ocurría en el mundo nos estaba sometido. El movimiento de las esferas celestes y la armonía de los principios constitutivos del mundo seguían también nuestro resorte. Nuestra antigüedad es mucho mayor que la de los dioses olímpicos. Somos divinidades de la tierra. Como otros tríos mitológicos femeninos, somos herederas de la diosa primordial de la Europa anterior al segundo milenio antes de nuestra era, la Gran Madre, conocida también como la Triple Diosa, por su vinculación con las 3 fases lunares. Posteriormente, los griegos nos atribuyeron a nosotras las moiras la conservación de la luna. Cloto significa hilandera. Es la más joven de las 3. Láquesis significa la que echa suertes. Mi nombre, Átropo, significa inexorable, inevitable, que no cambia de dirección. Soy la que cortaba el hilo de la vida con mis temidas tijeras. La palabra griega moira significa indistintamente destino, parte o porción. Moirai, en plural, quiere decir repartidoras y denota que nuestra función era repartir a cada mortal la parte de existencia y de obras que le corresponden en el devenir del cosmos. Inspirábamos gran reverencia a los griegos. Tuvimos altares o santuarios en Megara, Olimpia y Tebas. Lo mismo que a las erinias o furias se nos sacrificaban ovejas negras, y para el sacrificio los sacerdotes debían ceñirse coronas de flores. Las mujeres juraban por las moiras. Las novias atenienses nos ofrecían bucles de su pelo. Presidíamos el nacimiento. Nos aparecíamos pasadas 3 noches del alumbramiento para determinar el curso de la vida de la criatura. Ciertas divinidades tuvieron funciones próximas a las nuestras. Tique, la personificación del azar o la fortuna, y Litía, protectora del nacimiento, y la olímpica Artemis, diosa lunar, que aliviaba el sufrimiento de las mujeres, aunque también es responsable de los males que provocan la muerte tras el parto. En un poema de Calímaco, Artemis dice a su padre Zeus: «Habitaré en las montañas y solo entraré en las ciudades de los hombres cuando, atormentadas por los agudos dolores del parto, las mujeres me llamen en su auxilio. Las moiras, en el momento de nacer yo, me designaron para darles alivio». En principio, entre los romanos, la divinidad equivalente a nosotras era individual, el fatum o el hado, y la parca. Pero más adelante los romanos imitaron a los griegos y la parca se convirtió en 3 y el fatum en tria fata.
La palabra fata es el origen de hada, las hadas medievales. En la mitología nórdica, nuestras equivalentes eran las 3 Nornas. En las narraciones míticas entramos en acción cuando hay que cambiar el destino de alguien. Por ejemplo, mi hermana Cloto supervisó la vuelta a la vida del pequeño Pélope. Pélope era hijo del rey Tántalo. Un día, Tántalo quiso probar si los dioses eran de verdad clarividentes, y no tuvo mejor ocurrencia que matar al pequeño Pélope y servirlo guisado en un banquete a los inmortales. A ninguno le pasó inadvertido el hecho, y todos se abstuvieron de comer, todos menos Deméter, que sin darse cuenta devoró un hombro del niño. Cuenta Píndaro que bajo la supervisión de Cloto, el pobre niño resucitó. Cloto lo sacó de la caldera purificante con su hombro reluciente ornado de marfil. Por ser un padre cruel y desnaturalizado, Tántalo fue enviado al Tártaro, donde sufrió sed y hambre eternas. El agua le llegaba al cuello, pero se retiraba de sus labios cuando intentaba beberla, y lo mismo ocurría con los jugosos frutos que colgaban de los árboles a la altura de su cara. En la guerra contra los gigantes, las moiras luchamos con nuestras mazas de bronce al lado de los dioses. El momento quedó inmortalizado en el altar de Pérgamo. Tras la gigantomaquia, Zeus tuvo que superar una prueba aún más difícil, Tifón. Era hijo de Gea y del pavoroso Tártaro. Cuando Tifón extendía sus brazos, estos llegaban a cientos de kilómetros a la redonda. Su estatura alcanzaba las nubes. Sus bestiales alas de murciélago oscurecían la luz del sol. De su boca salían rocas despedidas. Hesíodo escribe: Hervía toda la tierra, el cielo y el mar. Enormes y violentas olas se levantaban a todo alrededor y cerca de las costas. Se produjo una conmoción infinita. Tifón aprisionó a Zeus, le cortó los tendones de brazos y piernas, los metió en una piel de oso y encargó su custodia a Delfine, un ser mitad mujer, mitad serpiente. Pero los dioses Hermes y Pan acudieron en ayuda de Zeus. Pan provocó el pánico de Delfine con su grito característico, y Hermes aprovechó para coger los tendones y devolvérselos a su dueño, a Zeus, que volvía a estar dispuesto para el combate. Mientras tanto, nosotras las moiras habíamos atraído a Tifón al monte Nisa. Te daremos unos frutos que tienen propiedades mágicas, te ayudarán a reponerte, cómelos y recobrarás el vigor. Nada más falso. Aquellos frutos aceleraron su destrucción. Habréis imaginado que eran bayas de Átropa. Zeus dejó a Tifón encerrado bajo el volcán Etna. Las moiras jugamos un papel importantísimo en la siguiente historia. Es la historia de una madre y su hijo, Altea y Meleagro. La madre de Meleagro tenía nombre de planta, se llamaba malvavisco. En griego, el equivalente de malvavisco es Altea. La palabra Altea tiene relación etimológica con la curación. Alteus es médico en griego clásico. Los antiguos egipcios tenían en gran aprecio al malvavisco o Altea officinalis. Con su raíz se fabricaba un dulce reservado
a la familia del faraón. Altea era la esposa de Eneo, rey de Calidón, una región montañosa de la costa norte del Golfo de Corinto. Altea tuvo varias hijas. La más famosa fue Deyanira, la última esposa de Heracles y causante involuntaria de la muerte del héroe. Quizá recordéis que el centauro Neso intentó raptarla. Se rumoreaba que Deyanira era hija del dios Dioniso, quien, siendo huésped en casa de Eneo, se enamoró de su esposa, de Altea. Como recompensa, Eneo fue el primer mortal a quien Dioniso regaló la vid. A los 7 días de nacer Meleagro, nosotras las moiras nos presentamos en la habitación donde Altea todavía se recuperaba del parto. Cloto le dijo: Altea, tu hijo hubiera sido de noble corazón. Láquesis continuó: Hubiera sido aventurero y muy valiente, si no fuera porque su vida será tan breve como la de ese tizón encendido que ves ahí, añadí yo, Átropo, y señalé un tizón que en ese instante ardía en el hogar que daba calor a la alcoba. Ni siquiera Zeus podía influir en nuestros designios, pero Altea lo hizo. Con la rapidez de un rayo se levantó del lecho donde hacía pocos días había dado a luz a Meleagro, cogió el tizón, quemándose ambas manos, y lo arrojó a un barreño de agua. Luego lo escondió, apagado y bien envuelto en una tela, dentro de un arcón donde guardaba sus vestidos. Meleagro vivió y se convirtió en un joven guapo y valiente. Un día que su padre, Eneo, ofrecía sacrificios a los dioses, se olvidó de Artemis, la señora de las cosas salvajes, la señora de las fieras, otro de los muchos epítetos con que se la nombraba. Artemis no perdonaba una. Recordamos aquí que su árbol emblema era la palmera. Artemis envió a Calidón un enorme jabalí que destruyó plantas, arruinó cultivos, diezmó el ganado y mató a varias personas. Había que acabar con la fiera. Eneo y Meleagro organizaron una cacería que se convertiría en un tema recurrente en el arte. Aquí tenemos un maravilloso cuadro de Nicolas Poussin del siglo XVII que está en el Prado. Además de los 4 hermanos de Altea, en consecuencia tíos de Meleagro, hubo muchos invitados, algunos tan ilustres como Teseo, el vencedor del Minotauro, Peleo, que luego sería padre de Aquiles, Jasón, capitán de los argonautas, los Dioscuros, mellizos, hermanos de Helena de Esparta y primos de Meleagro, Cástor, que era inmortal, y Pólux, que en un principio no lo era. El peral les estuvo consagrado. Y Atalanta, la única argonauta femenina, invencible en la carrera, admirada también por su valor y belleza. Meleagro se había casado recientemente con una joven llamada Cleopatra, a quien amaba, pero fue conocer a Atalanta y enamorarse perdidamente de ella. Se pactó que los colmillos y la piel de la fiera serían el trofeo para aquel de los cazadores que la matase. El jabalí surgió de repente de entre los alisos que crecían hundidos en las orillas del río. En lo que respecta a la diosa Artemis, he de decir que seguía enojada y que su maldición cayó sobre la cacería, lo que supuso que algunos cazadores perdieran la vida al enfrentarse al jabalí.
Atalanta demostró ser la más diestra y audaz de todos. Atalanta fue la primera en herir con sus flechas a la fiera, lo que permitió que Meleagro rematase al jabalí. Es decir, que fue Meleagro quien lo mató realmente. Sin embargo, Meleagro decidió que los trofeos de la cacería fuesen para Atalanta. El hermano mayor de Altea fue el primero en protestar. Tú fuiste quien mató a la bestia, no esta mujer extranjera. Si tú no quieres los despojos, debes dármelos a mí, que de todos los aquí presentes soy el pariente más cercano a tu padre y el de más edad. Las quejas de los 4 hermanos de Altea por el incumplimiento de lo acordado terminaron en una violenta pelea. 2 de ellos acabaron muertos a manos de su sobrino Meleagro. Cuando Altea vio venir los cadáveres de sus 2 hermanos tendidos en un carro, la cólera se adueñó de sus sentimientos y maldijo a Meleagro invocando a las Erinias, diosas de la venganza. Los 2 hermanos de Altea que quedaban con vida declararon la guerra a la ciudad de Calidón. Pero Meleagro se sentía incapaz de tomar las armas para defenderla, paralizado como estaba por la culpa. Finalmente, su esposa Cleopatra logró convencerle para que se pusiera al frente de sus hombres, pero la adversidad quiso que en la lucha Meleagro matase a sus otros 2 tíos maternos. Entonces las Erinias se apoderaron también de la voluntad de Altea. Llena de ira vengadora, se dirigió al cofre. Allí estaba el negro tizón apagado, en el fondo, envuelto en una vieja tela. Altea lo cogió y lo arrojó al fuego. Meleagro, que en ese instante batallaba, tardó en morir lo que el tizón tardó en consumirse del todo. Cleopatra, la esposa de Meleagro, no pudo superar su dolor y se suicidó. Las hermanas de Meleagro no eran capaces de soportar tanta tristeza y Ártemis decidió convertirlas en esas aves que los humanos llaman pintadas. Dioniso pidió a Ártemis: permite que Deyanira continúe siendo una mujer. Y Deyanira recobró enseguida la forma humana. La gente lo consideró una prueba de que era cierto que Dioniso era el padre de Deyanira. En cuanto a Altea, las Erinias o Furias, que también encarnan el remordimiento, fueron atrapando ahora uno tras otro todos sus pensamientos, hasta que una noche eligió un árbol y se ahorcó. Podemos imaginar que lo último a lo que Altea dirigió su mirada fue un grupo de floridos malvaviscos. Convertido Meleagro en una sombra en el Hades, tuvo el valor de enfrentarse a Heracles cuando éste, en el 11º de sus trabajos, penetró en el mundo de los muertos para apoderarse del cancerbero, aquel monstruoso perro de múltiples cabezas. Todos los espíritus huyeron cuando vieron a Heracles, todos menos Meleagro y Medusa, la gorgona muerta hacía tiempo por el joven Perseo. Ambos, Medusa y Meleagro, hicieron frente al héroe de la clava de olivo. El espíritu de Medusa asustó a Heracles. El dios Hermes, que le acompañaba en su visita al Hades, tuvo que tranquilizarle. Medusa ya no puede hacer daño a nadie, solo es un fantasma. El fantasma de Meleagro llevaba puesta su brillante armadura. Heracles, precavido, tomó una flecha de su carcaj y apuntó a Meleagro con ella. Pero el hijo de Altea le dijo sonriendo: ¿Acaso el admirable Heracles, el valeroso hijo de Zeus, tiene miedo de los muertos? Heracles dejó sus armas y alargó su brazo para intentar coger el brazo de una sombra.
Conversaron amistosamente durante un buen rato. Heracles se conmovió al oír de labios de Meleagro su triste historia. Finalmente Meleagro pidió a Heracles que cuidase de su hermana Deyanira, que había quedado sola. Heracles le respondió: He oído que practica el arte de la guerra y que es una estupenda conductora de carros. Si me acepta, será mi esposa. Los fantasmas de Meleagro y de Altea se quedaron tranquilos, intuían que Deyanira se enamoraría perdidamente de Heracles, y así fue. Este es el destino que las Moiras habíamos fijado para Altea Malvavisco. Pero finalizaremos con una historia de amor, la de Alcestis y Admeto. Alcestis era una de las hijas del rey Pelias en Tesalia. Además de guapa, Alcestis era un cúmulo de virtudes, de forma que su padre no quería perderla. Pero los pretendientes de Alcestis no dejaban de aumentar, y Pelias se vio obligado a fijar ciertas condiciones y a jurar que las cumpliría. Aceptaría como yerno al hombre que fuese capaz de uncir bajo un mismo yugo a un león y un jabalí que tirasen juntos de su carro. Entre los enamorados de Alcestis, el más noble y sincero era Admeto, rey de otra ciudad en Tesalia. Admeto tenía un amigo con mucho poder, nada menos que el dios Apolo. Zeus había castigado a Apolo a servir durante un año a un mortal. Este mortal fue Admeto. Apolo cuidaba de sus vacas y de sus bueyes. Y aquel año las vacas de Admeto siempre parieron 2 terneras, lo cual aumentó la riqueza de éste. Alguien se estará preguntando por qué castigó Zeus a Apolo. La respuesta no puede ser breve. Apolo, dios de la medicina, tenía un hijo, Asclepio, un médico semidivino. Asclepio fue el patrón de los médicos. Aquí le vemos en su consulta. No había enfermedad que Asclepio no curase. Era tan buen médico que nadie se le moría. Y Hades comenzó a sentirse preocupado. Si Asclepio cura a todo el mundo, el Hades, mi reino, puede quedarse vacío. Así se quejó Hades a su hermano Zeus. Zeus solucionó el problema mandando a Asclepio uno de sus mortales rayos. Apolo, muy dolido como es natural, quiso vengar la muerte de su hijo y a su vez mató con sus flechas a los 3 cíclopes, a quienes Zeus tenía en gran estima porque le fabricaban los rayos. Esa fue la razón por la cual Zeus castigó a Apolo a servir durante un año a un humano, y según nuestro designio, ese humano fue Admeto. Con Apolo como amigo, Admeto no tuvo ningún problema en que un león y un jabalí tirasen juntos y coordinados del carro de Pelias. Pelias tuvo que cumplir su promesa y entregar a Admeto la mano de su hija Alcestis. Admeto y Alcestis se casaron. Pero en los sacrificios que Admeto realizó para la boda se olvidó de, ¿lo adivináis?, de la diosa Artemis. ¿Por qué sería que la gente solía olvidarse de Artemis en los sacrificios? El caso es que entre las virtudes de Artemis no estaba la indulgencia. Era rencorosa y vengativa como nadie. Cuando los novios entraron en la cámara nupcial, encontraron un gran nido de serpientes venenosas. Era un mal presagio. Siendo Admeto muy joven todavía, contrajo una enfermedad mortal. Apolo habló con Artemis. Hermana, demuestra al mundo que sabes ser compasiva. Permíteme que intente convencer a tus amigas las Moiras de que Admeto no muera en el día que ellas tenían señalado.
si logro que alguien se preste a morir en su lugar. Artemis le respondió: nunca convencerás a las inflexibles moiras, no lo lograrías ni aunque las emborracharas. No le costó mucho a Apolo emborracharnos, le costó más encontrar a alguien dispuesto a morir en lugar de Admeto. Incluso los ancianos padres del joven rey se negaron a morir por él. Hasta que Alcestis supo cuál era la condición para que su marido no muriese. Sin dudarlo un momento, se ofreció a perder la vida en su lugar. Cuenta Eurípides en su tragedia Alcestis que ésta adornó con coronas de mirto todos los altares de la casa de Admeto. Y oró ante ellos sin llanto, sin gemido, sin que el funesto futuro cambiase el buen color de su piel. Bonito. Así que el espíritu de Alcestis bajó al Hades una vez que yo corté el hilo de su vida. Pero mis hermanas y yo no contábamos con que la fuerza del amor de Alcestis había conmovido el corazón de otra inmortal, Perséfone, la esposa de Hades. No tiene que ver nada que su nombre, Perséfone, quiera decir la terrible. En el pecho de Perséfone latía el corazón de la dulce Core. Core Perséfone se sintió tan emocionada por el gesto de Alcestis que la devolvió al mundo de los vivos, donde la esperaba toda una vida que vivir al lado de Admeto, su esposo. La charla 9 ha acabado aquí, pero si me lo permitís, voy a hacer unos comentarios finales a la historia. Está claro por qué Apolo tuvo que emborracharnos. Solo borrachas permitiríamos que la vida de un hombre prevaleciese sobre la de una mujer. Aunque también es verdad que el amor humano es de una naturaleza al que tanto un hombre como una mujer podría sacrificar su vida por amor a su amada o amado. Otra cosa. El escritor romano del siglo I, Plinio, dijo que uno de los mayores logros de la pintura sería representar el movimiento de la rueca. El destino del pintor Velázquez era conseguirlo en su obra Las hilanderas. Que el pintor Goya nos imagine como viejas decrépitas en su obra Átropo es comprensible. Goya vivía unos momentos realmente negros a causa de una guerra sangrienta. Lo que no comprendemos es que haya expertos en arte que no reconozcan que somos nosotras las representadas por Velázquez en su cuadro, conocido como Las hilanderas, por mucho que en un primer inventario alguien lo titulase La fábula de Aracne. Si Velázquez hubiera dedicado la obra a Minerva, Atenea, ¿por qué iba a situar el objeto principal del cuadro al fondo y tejido en un tapiz? Nadie duda de que el objeto principal de Las Meninas es el grupo de jovencitos formado por la infanta Margarita y sus acompañantes, y no cualquiera de los otros personajes que los circundan, los reyes que aparecen reflejados en un espejo, el propio pintor, etc. Si Velázquez hubiera querido dedicar la obra a Minerva, ¿por qué no hacerlo de forma más evidente, como hace con el resto de sus lienzos mitológicos, en los que está clarísimo el protagonismo de Vulcano, Marte, Baco, Venus o Mercurio? Las hilanderas significa que de la misma manera que unas obreras de un taller de hilado tienen en sus manos el destino final de un complejo tapiz, las parcas o moiras teníamos en nuestras manos el destino de los humanos, como son Aracne, Europa y las aristócratas que contemplan el tapiz, y también los dioses como Atenea o Zeus. Velázquez, como buen artista barroco, elige ser oscuro.
Busca la paradoja, mostrando algo que no es como se esperaría, como ocurre en el cuadro Marte. Rompe las fronteras entre mitología y realidad, como ocurre en Los borrachos. O plantea una narración ambigua, provocando la incertidumbre del espectador, como en Las hilanderas. En sus obras de tema mitológico, Velázquez aborda el alcoholismo, el adulterio, la guerra y el asesinato traicionero, en el caso del dios Hermes, aprovechando el sueño de su víctima para matarle. Velázquez pintó Las hilanderas 2 años antes de morir. No es extraño que a sus 59 años se plantease qué papel juega el destino en la vida. Su segunda y última hija no vivió. Cuando Velázquez pintó Las hilanderas, la nieta del pintor, Inés, enviudaba con apenas 20 años y hacía 3 años de la muerte de su única hija, su primogénita, Francisca, que con 34 años perdió la vida en su 8º parto. De sus 8 hijos sobrevivieron 5. Como pintor de cámara y aposentador del rey, Velázquez fue testigo cercano de la muerte de la reina a los 41 años a causa de un aborto. Solo 2 de los 10 hijos que tuvo Isabel de Borbón vivieron. 2 años después que ella moría, con 17 años, su hijo Baltasar Carlos, el prometedor heredero del trono. Velázquez no pintó Las hilanderas por encargo, sino porque quiso, y para su amigo don Pedro de Arce, Montero del Rey. Es el único cuadro que no firmó. Quizá veía algo en nuestra naturaleza que no quería admitir. Por cierto, en este bajorrelieve, que pudo conocer el pintor en sus 2 viajes a Italia, nosotras, las moiras, estamos flanqueadas por 2 figuras, algo que también ocurre en el cuadro de Las hilanderas. Velázquez nos representa como mujeres corrientes. Siempre baja a los dioses a la realidad, evitando elementos sobrenaturales y resaltando la dimensión humana. Nunca pinta dioses prototipo de la perfección o el poder sobrenatural. Había representado el triunfo de Baco como una escena de borrachos, la fragua de Vulcano como una jornada de trabajo en una herrería, y nos representa a nosotras las moiras, personificación del destino, como unas mujeres que hilan en una fábrica de tapices. Unas obreras de un taller de hilado del siglo XVII trabajarían calzadas, y así las hubiese pintado Velázquez, que era un pintor a quien gustaba ceñirse a la realidad. Pero las hilanderas están descalzas, como se representaba a los dioses y a los héroes, como Velázquez hace con el resto de los dioses que pinta en otras obras. Si estos argumentos no os han convencido, siempre podéis preguntar a aquella diosa, amiga de las moiras, uno de cuyos cometidos era proteger a la mujer en el parto, aunque a veces enviaba con sus flechas el mal que podía provocar su muerte. Se decía que había creado el gato y que en la guerra contra los gigantes, en la que cada olímpico adoptó la forma de un animal, ella, Artemis o Diana, adoptó la forma de un gato como el que tengo a mis pies yo. Átropo, la mayor de las moiras. Muchísimas gracias por vuestra atención y paciencia.